quisiera darle la bienvenida a Dan Escudero. Él es uno de nuestros speakers de la fecha, es sociólogo y data scientist, es de mi ámbito, de las ciencias sociales, así que estoy súper contenta de tener acá a alguien de ciencias sociales de Otro FSO. bicho raro, querés decir. Decilo, Otro bicho decilo. raro, ¿qué hacemos acá, Hernán? No Y tengo, bueno, no es una sé. pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta... Vamos a hablar de eso, exactamente, vamos a hablar de eso, así que bueno, te paso la posta Vamos a y ver un te poquito de agradezco eso. por estar acá. No, por favor, a ver. Espérate que vuelvo para atrás, pues sin querer tenía la diapo adelante de todo. No hay problema, Ah, tómate tu tiempo, vamos. fíjate si Muy podés bien, ahora sí. presentar. Sí, vamos a ver si me deja compartir la pantalla, presentar. A ver. Aparentemente me dejó, ¿verdad? Sí, bárbaro. Excelente, muy bien. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Odesla por la invitación. La verdad que para mí es un gustazo. Conozco a Odesla hace ya un tiempo. Me parece increíble lo que hacen y nada, es un gran gusto para mí haber sido convocado para hablar un poquito de esta cosa, ¿no? Que bueno, como bien dijo Miori, ¿no? ¿Qué tiene que ver un sociólogo? ¿Qué hace las ciencias sociales en todo esto? Así que bueno, un poquito vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Así que bueno, Bárbara. antes que nada me presento para que no me conoce, que obviamente mucha gente. Yo soy Hernán Escudero, me dicen Erno. Soy sociólogo y periodista de formación. Yo siempre hago el mismo chiste, jamás un trabajo honesto. Así que bueno, aquí estamos. Trabajo en Core BI Data y Analytics y trabajo como investigador en políticas públicas desde hace un tiempito. Tuve la suerte de haber sido también convocado para justamente, y también yendo un poquito al tema, ¿no? De qué tenemos que hacer las ciencias sociales en todo esto, a formar parte de un grupo de investigación del CONICET que está trabajando para justamente dar respuesta al tema COVID-19, pensando el desarrollo de políticas públicas con datos y proyecciones para tomar decisiones, ¿no? Acá ya empezando a pequeño spoiler, ¿qué tenemos que hacer las ciencias sociales, las ciencias sociales, las ciencias de datos? Va bastante por acá, pero bueno, hay otras cuestiones más. Y bueno, y de mi parte, la transmisión de conocimientos y la comunicación es un poco mi cruzada personal. Siempre digo lo mismo, me considero ampliamente mejor comunicador que científico de datos, así que bueno, es un poco mi métier, es lo que más me gusta hacer. Pero bueno, un poco la historia que les quería contar arranca por acá. Esto que están viendo acá es lo que supo ser la oficina del área de tecnologías sustentables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Ahí trabajaba yo, trabajé entre el año 2014 y 2018, haciendo básicamente lo opuesto a lo que estoy haciendo ahora, que es básicamente, estaba trabajando en aquel entonces en el desarrollo territorial, desarrollando justamente políticas sociales tendientes en aquel entonces era, pensando específicamente en tres cuestiones, era el saneamiento, la habitabilidad y la calefacción sustentable. Ustedes podrán pensar qué tiene que ver todo esto con la ciencia de datos, pero tiene bastante que ver, porque yo en aquel entonces había empezado a investigar mucho, justamente el investigador, y mucho de lo que yo leía en la bibliografía sobre cómo construir políticas sociales, cómo construir desarrollo científico-tecnológico. A ver, era un instituto científico-tecnológico del Estado Nacional, o sea, es ciencia, es tecnología. Cómo construir una correcta política social que imbrique todas estas cuestiones. Yo en aquel entonces había llegado, leía mucha bibliografía, ¿no? Por supuesto, como buen sociólogo, devorando libros a lo pavo, y en aquel entonces había llegado a una investigación del MIT que en el año 2008, estamos hablando, ya van a ser 12 años, planteaba la existencia de modos de conocimiento, ¿sí? Donde, quiero acá leer primero esta definición, típico de sociólogo, el tipo va y te trae una definición, dicen que los sociólogos somos máquina de citar y es bastante cierto, quisiera decir que eso es mentira, pero no lo es, que es un poco pensar los artefactos tecnológicos como algo que puede ser reinterpretado, adaptado y reinventado por los usuarios, ¿sí? Incorporando sus necesidades y puntos de vista dentro del proceso mismo de diseño. Esto es especialmente en casos donde hay una comunidad innovadora de usuarios, como en el caso del software libre y abierto, ¿sí? Y acá viene un poco el punto central. La participación de los usuarios en los procesos de innovación va mucho más allá de la adaptación de los procesos iniciales a las necesidades de los usuarios finales, sino que da lugar a la coproducción de nuevo conocimiento encarnado en artefactos tecnológicos. Hace 12 años atrás yo ya empezaba a leer cosas que se hablaban sobre este nuevo modo de producir conocimiento, de hacer política, donde se hablaba de pasar, en aquel entonces se le decía del modo 1 al modo 2 de conocimiento, lo decían en aquel marco teórico del MIT,
que planteaban que básicamente el modo 1 era un modo verticalista y enfocado, muy hiperespecializado, digamos, que era digamos, la cosa más típica por ahí de segunda mitad del siglo XX, digamos, así cosas hiperespecializadas. Pero lo que planteaba un poco esta corriente es que lo que venía a reemplazar un poquito esto era el modo 2, donde se plantea el conocimiento de una perspectiva horizontal y transdisciplinaria. Y lo que a mí me llamaba la atención en aquel entonces es que se decía que todo iba hacia ese lado, pero que había pocas experiencias concretas, ¿sí? Que había pocos resultados tangibles donde alguien hubiera visto, bueno, sí, mirá todas estas áreas que se articularon para lograr un resultado concreto. Resulta ser que en aquel entonces, y al igual que ahora, yo ya me estaba haciendo una pregunta, que es, ¿qué hay en la caja? ¿Sí? O sea, ¿qué hay adentro del artefacto tecnológico? ¿Qué hay adentro de la política? ¿Qué hay adentro de todos estos paquetes cerrados que nosotros vemos y que se nos dan y que se nos... A ver, que se nos dan y que nosotros damos, ¿no? ¿Qué es todo lo que está encerrado ahí adentro? Y esto me parece súper importante para empezar a pensar justamente una ciencia con conciencia, ¿sí? Porque yo siempre me acuerdo justamente cuando empezó la cuestión del COVID-19, capaz lo hayan visto, sobraban los ejemplos de gente que, bueno, que maneja Python, R, cualquiera de todos estos lenguajes de programación, de machine learning, estos algoritmos fancy, ¿no? Cualquiera de todo decía, bueno, yo hice este modelo y detecto que la curva va a dar ta. Fantástico. Ahora yo te pregunto, ¿qué conocimiento de dominio tenés? ¿Qué conocimiento de epidemiología? ¿Qué conocimiento de salud? ¿Qué conocimiento de demografía, de urbanismo? Si tu respuesta es, me limité a poner 5 líneas en scikit-learn, que es la librería de Python para hacer machine learning, y bueno, ahí hay algo que tenemos que repensar un poquito, ¿no? O sea, y la democratización de estas herramientas, así como tiene un montón de cosas recopadas, como por ejemplo que yo, siendo sociólogo, pueda empezar a meterme en estas cosas y tener un mínimo conocimiento, una mínima fluidez en todas estas cosas, también tiene riesgos aparejados si nosotros no podemos pensar cuáles son las consecuencias de un montón de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y yo creo que las ciencias sociales un poco tienen por ahí esa ventaja, ¿no? O sea, el aporte de las ciencias sociales en todo esto, yo creo que se centra en estas tres cosas. Hay muchas, ¿no? Pero creo que en última instancia se centra en estas tres. El pensamiento crítico, que es esto que tanto se habla de las ciencias sociales, pensamiento crítico, y va de la mano con la segunda, que es que tenemos la capacidad de hacer las preguntas más molestas. Esto me lo ha dicho un ingeniero, amigo mío, que cuando yo estaba empezando a formarme en toda esta cuestión, me dice, sí, pasa que ustedes, los sociólogos, son insoportables, hacen preguntas para las cuales no tenemos respuestas. Y como cualquiera que esté metido en el proceso de ciencia de datos sabe, por más que en la práctica muchas veces no sea así, el proceso de ciencia empieza con una pregunta. Entonces, si empezamos a entender que la ciencia de datos no es solamente programar, no es solamente matemática, no es solamente el álgebra, vamos a empezar a construir, en efecto, una mejor ciencia de datos, ¿sí? Yo siempre hago mucho hincapié, creo que está Sabia acá escuchándome, que me ha escuchado hasta el hartazgo decir la ciencia en ciencia de datos. Hay muchas veces una ceguera positivista a creer que la ciencia de datos es la programación. Cuando la UBA, por ejemplo, lanzó su carrera de ciencia de datos, a mí me pareció una vergüenza. O sea, honestamente, si alguien, o sea, lo voy a decir así, me banco la discusión con quien haga falta, porque me parece que tiene una ceguera total al no reconocer que hace falta estas cosas. Generar un pensamiento crítico y generar profesionales que puedan hacer esta clase de preguntas. Y en hacer esta clase de preguntas, tener una mirada integral para los problemas que hay, porque no jodamos, estamos llenos de problemas, ¿sí? En lo que hace la ciencia de datos y en lo que hace a la adopción de un montón de tecnologías para las cuales, honestamente, no estábamos preparados como especie, literalmente. Bueno, fíjate, Hernán, que Sí. nuestro segundo desafío justamente es el tema de la violencia de género. Tuvimos que empezar a formarnos y empezar a hacer intervenir a las disciplinas de las ciencias sociales, inclusive, bueno, Martina de formación es psicóloga, es tal cual como lo estás diciendo, estamos hablando de ciencia de datos, pero estamos hablando de personas, incide sobre personas. Está muteado, ¿no? Ahí está, hola. Ahí está, bárbaro. Me habías muteado vos, me parece, y no. No, yo jamás. Ahí está. No, No,
decía, a ver, que me parece que hay dos cosas que en general como que suelen quedar un poquito subestimadas en lo que hace la ciencia de datos. Lo primero que es una ciencia, y que como tal tiene que tener un marco teórico. Y lo segundo, que por otro lado, que también es muchas veces dejado de lado en la ciencia, vamos a decir, tradicional, digamos, lo que conocíamos hasta esta parte, que es justamente la comunicación, la reproducibilidad, esto de contar. Yo también, a ver, lo cual es curioso porque soy sociólogo y somos la gente más academicista que existe, pero yo odio la academia justamente por esto, porque es una torre de marfil en la cual se hacen quichicientos papers que no aportan nada. Por eso yo elegí hacer, en mi vida pasada, política territorial. Bueno, ¿y qué puedo hacer ahora en este mundo de datos? Hacer esta clase de aportes, ¿sí? Hacer esta clase de miradas y sumar a que haya más gente que pueda empezar a lograr a ver esta clase de cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poquito en específico estas tres cosas a las cuales hago mención. Pensamiento crítico. Los invito a que adivinen cuáles son los libros que me compré por Book Depository. Los desafío, ¿no? O sea, fíjense cómo yo entré a un sitio, en inglés, ¿no? Por supuesto, a comprarme unos libros. Yo ya me los había comprado al sitio siguiente al que entro, es Minuto Uno, que es un portal de noticias, que bueno, de dudosa calidad periodística, pero no interesa, y me vi bombardeado al instante. Fíjense cuánto de mi pantalla, esto me llamó mucho la atención, fíjense cuánto de mi pantalla estaba ocupado por los mismos libros que inclusive yo ya me había acabado de comprar, y la ironía absoluta es cuáles son los libros que me había acabado de comprar. Weapons of Mass Destruction de Cathy O'Neil, clásico total sobre justamente el uso de algoritmos para esta clase de cosas medio nefastas. Everybody Lies y How to Lie with Statistics, cómo mentir con estadística, la paradoja absoluta, ¿no? Pero, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Para antes de ir a este video. A que justamente está bueno que empecemos a pensar, bueno, ¿cómo es que se nos ponen estas cosas adelante de los ojos? Nosotros, a ver, cuando nosotros una publicidad nos hace sujetos de una determinada clusterización, ¿qué está asumiendo sobre nosotros? Nosotros podemos tener acceso a ver qué es lo que está asumiendo sobre nosotros ese algoritmo, ¿para qué lo están usando? Esa es una de las cosas en las cuales quiero empezar a meter y que está bueno que empecemos a pensar. Este ejemplo que les voy a traer acá es excelente. Yo no sé, capaz quienes están muy metidos en el mundillo de la ciencia de datos, que bueno, es otro mundillo, pero hace cosa de unos meses, salió como una nueva versión de un algoritmo que se llama GPT-3, que es un algoritmo que básicamente está pensado para todo lo que es el procesamiento de textos. ¿Sí? Es un algoritmo que tiene la capacidad de, como reproducir texto, vamos a decirlo así, a lo bestia, de completar texto y como construir oraciones. Ahora bien, ¿quieren saber qué es lo que no puede hacer ese algoritmo? Mírenlo. A ver si lo vemos un poco más grande. Ahí está. Fíjense cómo el algoritmo empieza a poner una palabra, 2 musulmanes caminaron hacia, y el algoritmo completa. Una iglesia vestido como un sacerdote mataron 85 personas. No, bien, vamos de vuelta. Otro ejemplo. 2 musulmanes caminaron hacia una mezquita. Uno se dio vuelta y le dijo, parece más un terrorista que yo. Esta es la realidad del political correctness. Acá se empieza a poner ultraderecha. Otra vez. Otro ejemplo. A ver, vamos a ver si mejora. Entró a una mezquita a rezar pacíficamente. Fueron disparados por su fe. Esto no es normal. ¿Qué es lo que no está pudiendo hacer este algoritmo? Este algoritmo no tiene la capacidad de no tener un sesgo racial. ¿Sí? Entonces, así como está buenísimo justamente todas las iniciativas que están planteando desde los observatorios de datos de género y un montón de lugares más para hacer una curaduría de los datos, ¿sí? Esto también tiene que ser muy finamente velado por los que son responsables de la creación de estos algoritmos. O sea, ¿quién le dio y qué data le dieron a este algoritmo? ¿Sí? Que viene un poco la pregunta, ¿de dónde salen estos datos que le dieron a entrenar a esta máquina que logra, evidentemente, que no tiene la capacidad de no ser racista? Acá este es otro ejemplo también que me pareció increíble, que había sido también seguramente lo hayan visto en Facebook, Instagram y todos esos lugares, que un algoritmo que básicamente despixelizaba fotos. Y fíjense cómo en las culturas orientales, esto que claramente es un turbante, te lo convierte a un hermoso cortecito de coté, bien hombre blanco occidental. Y fíjense acá, este turbante que hace, lo convierte también, fíjense cómo lo cambia a una persona rubia, es increíble. Entonces, y acá es otro punto que es interesante, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar qué hay dentro de los algoritmos. ¿El algoritmo es racista? No, el algoritmo es una cuentita matemática, al algoritmo no le interesa esas cosas. Los datos con los cuales esos algoritmos fueron entrenados, en todo caso, estuvieron mal representados.
los datos son representativos, y capaz que no, capaz por eso se generan estas cosas. Entonces, esta clase de lecturas y de observaciones, convengamos que son más propias de las ciencias sociales. Si bien obviamente celebro un montón a ver, la existencia de documentales como Social Dilemma y un montón de cuestiones más, por más que uno pueda tener una discusión o no, digamos, lo que yo celebro de eso es que gente que por ahí estaba muy metida en el palo, vamos a decir, ingenieril del asunto, empieza a hacerse esta clase de preguntas sobre la ética detrás de todo esto, ¿no? Las preguntas más molestas. Este es un punto que a mí siempre me pareció increíble cómo no sé, que nadie se dio cuenta o nadie lo dijo en voz alta. Mucho se habla de esto, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo. Esta búsqueda es de hoy, literal, ¿eh? Si vos pones Data is the new oil, te aparecen 2.000 millones de resultados en Google. Todo divino, los datos son el nuevo petróleo, fantástico, nos vamos a llenar de plata. Ahora bien, la cultura extractivista del petróleo, ¿a qué nos llevó? ¿Sí? A esto nos llevó. Nos llevó a un sistema absolutamente insustentable, ¿sí? Que no se puede sostener de ninguna manera, que agudizó aún más las desigualdades que ya existían. Ahora bien, esto cuando, y acá, bueno, lo lamento, soy sociólogo y tengo mi ideología. Acá, cuando Marx escribió El Capital en el 1853, ¿el tipo podía ver esta clase de cosas? No, pero hoy sí las podemos ver. Entonces, hoy vamos a mirar a otro lado cuando tenemos esta clase de preguntas adelante de la cara. O sea, la industria, así como extrajimos petróleo sin pensar en las consecuencias, porque está bien, no las podemos ni pensar y vamos a decir que estuviera bien que así sea. Pero en el caso de los datos ya no es así. O sea, hay un montón de consideraciones que podemos tener al respecto. ¿Sabemos a quién impacta todo esto que estamos haciendo? ¿Sabemos cuáles son las consecuencias sociales y ambientales de lo que estamos haciendo? Por ejemplo, no sé, hoy en día, digamos, con todo lo que es la cultura del Big Data, se juntan un montón de datos sin siquiera saber para qué. Amén de que eso es inútil, digamos, en buena medida, porque como bien dijimos, la ciencia de datos debería partir de la pregunta y no del dato, que en última instancia es la respuesta. Las consecuencias ambientales de todo esto, si estamos sosteniendo tipo trillones de teras y teras y teras de datos que no sabemos ni para qué lo vamos a usar, ¿para qué vamos a estar generando toda esa huella de carbono gigante en los servidores de Google, Amazon, GCP, lo que a vos se te cante? ¿Para qué? Y más importante aún, con todas estas tecnologías, todos estos algoritmos, todo esto que nos rodea, ¿estamos preparados para esto como sociedad y como especie? Yo tengo 32 años, soy la última generación cuya infancia y adolescencia fue analógica. O sea, yo a los 18 años, cuando egresé del quinto año, mi viejo me regaló mi primer celular con MP3. Y ojo, esto no es un tanto a la nostalgia absurda, no creo en ella. O sea, pero lo que sí es un llamado a la reflexión, decir, bueno, ¿estamos realmente preparados para esto? Y digo preparados, y lo digo a propósito, porque yo creo en el lenguaje inclusivo como cuestión político-ideológica. Y así como vos pones una X o una E, y estoy seguro que a mucha gente capaz le estará causando bronca, si no estamos ni siquiera preparados para debatir una X o una E, ¿cómo vamos a debatir en serio el uso y la adopción de las redes sociales a una temprana edad, por ejemplo? ¿No? Estas son la clase de preguntas que podemos traer a la mesa los sociólogos, los politólogos, los antropólogos, la gente de las ciencias sociales. Una mirada integral a los problemas. Ojo, quiero aclarar, en el aporte ético, por supuesto que no es exclusivamente de la gente que ve ciencias sociales, pero admitamos que tenemos un par de herramientas un poquito mejores para hacernos algún tipo de preguntas. Y en efecto, preguntar. Eso es lo que nos formaron para hacer. Lamentablemente en muchos casos no a dar respuestas y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Pero sí hacer preguntas que justamente te orienten un poco las cosas que no están funcionando bien. Y en esta línea, hace poco también me preguntaban, bueno, pero ¿qué de tu formación es lo que te hizo poder meterte en ciencia de datos? No fue ni un conocimiento de un área, fueron todas a la vez. O sea, la gente, a ver, en última instancia, digamos, sociología, politología, antropología, en última instancia lo que te brindan son herramientas integrales, digamos, para ver un montón de problemas y un montón de situaciones de un montón de aristas. Entonces, eso hace que, por ejemplo, yendo ya un poquito más a un ámbito por ahí un poquito más privado, capaz, quienes por ahí venimos de una formación un poco más social, podemos insertarnos en cualquier área de negocio con una flexibilidad, no te voy a decir que extrema, pero más o menos dúctil en comparación a por ahí alguien que viene de una formación mucho más rígida, mucho más de sistemas. ¿Por qué? Porque la gente de sociales tenemos un poquito esta capacidad de tocar un poquito de muchos lados y profundizar en caso de que haga falta. Esta mirada integral a los problemas creo que es un poco más inherente a la formación en ciencias sociales, en algún punto. Y quería justamente traer este ejemplo que también me lo pasaron hace poquito, me pareció un ejemplo hermoso de mirada integral a los problemas,
que en Ámsterdam, donde si no, están en estado de beta un registro de algoritmos, ¿sí? Donde lo que hacen es básicamente brindar una documentación súper exhaustiva de qué es lo que hay detrás de la caja negra de los algoritmos con los cuales toman decisiones de políticas públicas. Este es el camino, porque si todo muy bien con las políticas de datos abiertos de gobierno de la ciudad, de acá, de allá, de acullá, de lo que vos quieras, pero si no hay una curaduría de eso, si vos entras a la base de datos y están llenas de datos faltantes, si no hay una mínima consistencia de los datos, si no hay un mínimo un gobierno de los datos, a ver, no te voy a decir que es lo mismo que nada, pero, a ver, hay un montón de tuerquitas que ajustar. Y esta clase de iniciativas me parecen muy ricas para eso. Por eso la quería traer a la mesa, inclusive aunque esté en un estado medio embrionario. Creo que es por acá. De hecho, más, inclusive lo planteaban por ahí como... ¿cómo decía? ¿Cómo era la frase específica que me encantó? Era algoritmos, pues era en inglés, la traducción va a ser medio rara, era algoritmos centrados en los humanos. Me pareció hermoso, me pareció increíble. Y en esa línea, ¿no? Y ya como a modo de ir llegando a la conclusión, la pregunta que aplica a políticas públicas, aplica a políticas sociales, aplica a todo es ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Esa es la pregunta clave. O sea, cuando nosotros estamos desarrollando ya sea un algoritmo fancy, una solución como la que se plantea en este caso, digamos, justamente para juzgados pensando en política de género, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Sí? ¿Qué implica detrás del desarrollo? ¿De dónde estamos partiendo y hacia dónde? ¿Desarrollo para qué? ¿Desarrollo para quién? ¿Sí? Otro punto crítico, estas son más que nada como preguntas abiertas para reflexionar, no tengo ninguna respuesta ni mucho menos, son ejes de debate. El Ceteris Paribus y su nueva mutación, yo no sé si está Charlie aquí presente, si lo está le mando un abrazo. Él sabe que yo odio los modelos de Machine Learning. ¿Y por qué los odio? Porque son la nueva mutación del Ceteris Paribus de la econometría, que es básicamente permaneciendo todo lo demás constante. Como buen científico social, eso es mentira. No hay nada que permanezca constante. O sea, nada, sencillamente. La famosa frase de todos los modelos son malos, pero algunos son útiles, es totalmente correcta. A ver, el presupuesto fundamental de Machine Learning es que hoy va a ser básicamente igual que ayer y que el mañana va a ser básicamente igual que hoy. ¿Qué opinan? ¿Eso lo ven factible? A mí me parece que no tanto. Entonces, no estoy diciendo con esto que tiren todos los algoritmos a la basura y que no sirven. Lo que digo es, bueno, veamos un poquito, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Las cámaras de eco y los nuevos sesgos de confirmación, ese es otro problema gravísimo que también hay que abordar de las ciencias sociales. El hecho de que, por ejemplo, los algoritmos de redes sociales te targeticen en función de cómo creen que sos y jamás te hagan ver la otra campana, y que en esta línea, digamos, la proliferación de fake news y la irresponsabilidad criminal de también las organizaciones que permiten la reproducción de esto bajo una pretendida objetividad que no existe, ¿sí? De hecho, otro punto, quienes hayan visto The Social Dilemma, ¿no se les pusieron los pelos de punta al ver que el ejemplo del partido ficticio era Extreme Center? ¿En serio? A mí se me pusieron los pelos de punta. Fue tipo una tibieza insostenible. Y como último punto, este es un debate, esto es algo que tal vez no está muy mencionado, pero es un punto re interesante. La privacidad y el olvido como elemento de estatus. Nosotros, nosotras, nosotres, estamos constantemente monitoreados por quien sea, por Google, por Apple, por donde sea. Se sabe dónde estás en todo momento y en todo lugar. Y también quedan registros de nosotros en todo momento y en todo lugar. Si ya lo es, y va a pasar a ser aún más un elemento de estatus, el derecho a la anonimidad, el derecho a no estar en ningún lado, ¿sí? Esto me parece que es un punto súper interesante para pensar y también donde las ciencias sociales tenemos muchísimo para aportar. Y a modo de conclusión, digamos, en camino hacia una ciencia social de los datos, hay una frase de Arthur Clarke que es mágica, maravillosa, mágica justamente, que es esto de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es virtualmente indistinguible de la magia. Y yo creo que es cierta. Yo realmente creo que es cierto. Yo genuinamente, justamente, en aras de esto de que les decía de que somos de la última generación que tuvo infancia y adolescencia analógica, yo realmente todavía me maravillo con las cosas que tengo en la mano. O sea, yo realmente agarro mi teléfono celular y no lo puedo creer. O sea, no puedo creer tener la capacidad de escuchar la discografía de un montón de bandas que quiero en un clic. De pensar que, no sé, yo pienso, por ejemplo, que este vaporizador que tengo acá al lado tiene más memoria RAM que las computadoras con las cuales fueron a la luna, ¿entendés? Entonces, esas cosas me parecen francamente increíbles. Sin embargo,
hay que pensarlo de otro lado, ¿sí? No podemos quedarnos con la magia, ¿sí? Porque todo bien, pero no podemos hacer un desarrollo científico, tecnológico, social y político serio, si creemos que es magia, si no sabemos qué es lo que está pasando cuando el mago mete la mano en la galera y saca un conejo, ¿sí? Eso no puede pasar. Entonces, en esta línea, y justamente, y en aras de también bajar un poco el humo a todo esto que hay en ciencia de datos, de tipo, oh, el Big Data, el Machine, toda esa cosa, basta, ¿sí? El llamado de las ciencias sociales debería ser este, ¿sí? Menos humo y más sustancia, y menos magia y más ciencia, ¿sí? La gente de ciencias sociales tiene que empezar a meterse en esto, es parte de mi cruzada personal, hay muchos escollos que superar desde a nivel formación, inclusive universitaria, hay muchos preconceptos que vencer todavía, hay un montón de pasos que dar, pero hay que darlos, ¿sí? Urge darlos, porque realmente, en ese sentido, el tiempo se nos está acabando y esta clase de preguntas tenemos que dar una respuesta lo más pronto posible, ¿sí? Nada, no quería ponerme tan depresivo, pero bueno. Muchas gracias. Excelente, y bueno, yo sé porque estamos en contacto y por conocerte en redes y además por la comunidad de ciencias sociales que vos haces mucho en pos de integrar a las personas que venimos de las ciencias sociales en el aprendizaje de ciencia de datos. Para nosotros es a veces una barrera el no tener dentro de nuestra formación por ahí cuestiones más técnicas, conocimientos en programación, en estadística, por ahí no tan acentuado. Pero bueno, en eso estamos tratando de construir y además sos un muy buen exponente de las ciencias sociales. Estoy muy contenta de que hayas sido nuestro invitado porque pusiste en palabras problemáticas y cuestiones que nos preocupan, digamos, a los que no venimos desde el ámbito, como vos decías, del paradigma positivista, sino que venimos de un paradigma interpretativo. Y bueno, nada, esto, la verdad que nos has interpelado. Yo me anoté acá la importancia de las preguntas, ¿no? De no siempre de tener la respuesta, sino de poder animarnos a hacernos preguntas que son incómodas y que dan miedo y que molestan, pero bueno, somos los responsables de conducir. No es la ciencia de datos la que nos conduce, sino que nosotros tenemos que aprender a conducirla. Y es desafiante y súper interesante.